Listo ya. Hola, el día de hoy vamos a hablar acerca de las bases físicas de los métodos imagenológicos. Vamos a hablar un poco acerca de la historia, eh, vamos a hablar de las ondas y los conceptos generales sobre ondas, que es pues, fundamental para entender el tema, y los diferentes métodos imagenológicos, según pues, el principio físico en el cual se basan. Hablaremos también pues, un poco acerca de qué efectos puede tener la radiación en el cuerpo humano y un resumen con lo más importante. Bueno, para hablar de la historia de los rayos X tenemos que hablar de este señor, William Broughton. Fue quien descubrió de manera accidental los rayos X. Él trabajaba con los tubos catódicos o hacía experimentos a partir de los tubos catódicos. Él se percató que cuando trabajaba con los tubos catódicos se generaba cierta sombra que se reflectaba pues, a nivel de las bases o de los materiales que él usaba, lo cual llamó mucho su atención. Lo denominó o lo llamó pues como un fenómeno nuevo a su descubrimiento, y eso fue lo que llamó rayos X, porque pues no tenía como otro nombre que darle, como algo enigmático. Entonces lo que hizo fue que a partir de los tubos catódicos le pidió a su esposa que posara su mano, y así fue como logró proyectar a través de un tubo catódico la primera imagen de rayos X. La primera imagen de rayos X pues conocida o como divulgada a la ciencia fue de la esposa de Röntgen. Este personaje, gracias a ese descubrimiento, pues fue galardonado en el año 1901 con el primer premio Nobel de Física de la historia. Aquí vamos pues como un pequeño efecto. Bueno, vamos a hablar acerca de las ondas, cómo se definen y cómo se clasifican. Definir una onda es un poco complejo. Una onda podríamos definirla como un fenómeno oscilatorio en el que se propaga una perturbación por un medio, pero en el cual no hay transporte de materia. ¿Sí? Eso es muy importante. En una onda lo que hay es transporte de energía. Esta onda o esta perturbación se puede propagar a través de un medio material o a través del vacío. Si nosotros como conjuntáramos estas definiciones para tratar de darle como una definición un poco más amplia, más completa, podríamos definir una onda como un fenómeno cíclico oscilatorio que se origina a partir de la perturbación de un medio. Y al generar la perturbación de ese medio, genera el transporte de energía. Ya puede ser a través de un medio material o incluso en el vacío. Aquí vemos pues un ejemplo de onda, básicamente cómo se perturba el medio pues en el agua, y se genera esa distribución, esa propagación, esa perturbación de ese medio. Lo mismo que la cuerda de una guitarra. Bien, estas ondas tienen varias maneras de clasificarse. Se pueden clasificar según su origen y según su propagación. Según su origen, las podemos clasificar en ondas electromagnéticas. Esas ondas electromagnéticas que se pueden expresar pues, a nivel de energía eléctrica y que se generan a expensas de los fotones, que es una partícula pues, que tiene sus particularidades. Y las ondas mecánicas, que abordan más pues, fenómenos de energía cinética y potencial, como las descritas en fenómenos como el sonido o el ultrasonido. En cambio, pues las electromagnéticas la vemos más en fenómenos como la luz, los rayos X y los rayos gamma. Según la propagación, las ondas las podemos distribuir en longitudinales, como la luz y el sonido, y transversales, como la luz y el agua. Vemos que la luz pues, puede tener un comportamiento dual. Aquí vemos pues un ejemplo de onda electromagnética, perturbación pues en el eje de las X y de las Y. Un ejemplo de ondas mecánicas. Un ejemplo de ondas longitudinales, pues en transporte de un punto A a un punto B sin más. Y transversales, que se distribuyen pues paralela y uniformemente en un medio. Para recordar pues que para hablar de las ondas electromagnéticas tenemos que hablar del espectro electromagnético. Básicamente pues es el conjunto de todas las ondas electromagnéticas que hay en el universo, y recordar que solo una mínima parte de esas ondas electromagnéticas del universo son las que podemos ver como luz visible, que sería pues el espectro visible. Y a su vez pues recordar que los fotones pueden funcionar tanto como partícula como onda, porque si bien pues esta es como una excepción a la regla, porque si dijimos que las ondas no transportan materia, solo energía, el fotón es como una excepción porque el fotón también se comporta como una partícula, ¿sí?
aquella dualidad corpúsculo-onda del fotón. ¿Cómo lo podemos ver acá? ¿Qué características tienen las ondas? Entonces las ondas pueden ser como caracterizadas de la siguiente manera. Si yo represento una onda en un eje X y en un eje Y, siendo el eje X pues el que me representa el tiempo, la distancia recorrida por la onda, y siendo el eje Y la amplitud de esa onda, podemos definir sus características. En relación al eje X, podemos definir el tiempo y la distancia, y esto nos va a dar dos características principales de la onda, que son el periodo y la frecuencia. Entonces, sabemos que el periodo es aquel tiempo en el que se tarda en recorrer la longitud de onda, es decir, de un punto A un punto B, de que termine pues un ciclo sinusoidal. Y la frecuencia es el número de ciclos que la onda realiza en un segundo. ¿Sí? Tenemos que esto es un segundo y pues la frecuencia va a ser qué tanto fluctúa o qué tantos ciclos va a generar en un segundo. Entender que el periodo y la frecuencia son inversamente proporcionales. Por eso pues, es que su fórmula se representa de esta manera. ¿Sí? Entonces, el periodo es inversamente proporcional a la frecuencia y la frecuencia inversamente proporcional al periodo. Las otras dos características son la amplitud y la longitud de onda. La amplitud es el punto máximo entre lo que podemos definir las crestas, es decir, el punto más alto de esa onda. Y es básicamente la distancia que hay desde una cresta a la próxima. Y la longitud podemos definirlo como la distancia entre una cresta y un valle o viceversa. Bueno, cuando hablamos de ondas electromagnéticas, que es lo que nos interesa en este momento, es decir, las ondas que surgen a partir de los fotones y que se comportan tanto como partícula como onda, hay que hablar del espectro electromagnético. Hay que recordar que el espectro electromagnético es ese conjunto de ondas electromagnéticas que hay en el universo y que nos permiten pues, valorar varios fenómenos. Tenemos pues a partir de las ondas de radio, como las ondas de microondas, los infrarrojos, hasta llegar a la luz visible, es decir, esa pequeña parte del espectro electromagnético que somos capaces de visualizar, hasta llegar ya a unas ondas más pequeñas que tienen pues, efectos biológicos, que para pues, los fines de este tema que estamos estudiando interesan pues, sobre todo los rayos X y los rayos gamma, y ya pues la radiación cósmica per se. Para entender esto, ¿qué hay que tener en cuenta? Ya hablamos de qué es la frecuencia y de qué es la longitud de onda. ¿Cómo están distribuidas estas ondas en el espectro electromagnético? Estas ondas van de mayor a menor longitud de onda, es decir, las ondas son más grandes a medida pues, que se acercan más hacia la izquierda, como son las ondas de radio, las ondas de microondas, los infrarrojos, porque pues, tienen que viajar largas distancias, por eso es que no podemos visualizar. Las ondas son más pequeñas en respecto a su longitud, cuando hablamos de rayos X o de rayos gamma, que son las que van a tener efectos biológicos. En cambio, pues la relación a la frecuencia es inversa. Tenemos que esta frecuencia va de menor a mayor, es decir, cuando yo tengo una onda con mayor longitud de onda, va a tener una menor frecuencia, es decir, va a tener una mayor amplitud, un mayor recorrido, pero va a ser o va a oscilar menos, su recorrido va a ser un poco más lento. A diferencia de las ondas con una mayor frecuencia, pero con una menor longitud de onda, que son ondas más pequeñas en cuanto a longitud, pero que son ondas que oscilan más, tienen como una mayor actividad. Y es aquí, en estas ondas, en este tipo de ondas, que encontramos después del espectro electromagnético, donde vamos a encontrar aquellas que tienen actividad o radiación ionizante, como los rayos X, los rayos gamma y los rayos ultravioleta. Es decir, son ondas que se caracterizan por tener una baja longitud de onda, pero una alta frecuencia. Acá pues como para ejemplificar más esos conceptos de longitud y frecuencia de onda, que vemos pues cómo comparan los tamaños de esas ondas con otros elementos pues, de la naturaleza que pueden ser visibles.
Tenemos como las ondas de radio, pues las llegan a comparar con una longitud aproximada de edificios, como las microondas pueden ser comparadas con seres vivos, como el infrarrojo se puede comparar con la punta de una aguja, y como pues está lo que podemos conocer como espectro visible, pues por ejemplo los microorganismos, y ya de ahí para abajo tenemos pues los rayos ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma, que pues ya sería a nivel atómico y a nivel nuclear, que son cosas que pues no podemos visualizar precisamente. Los fotones eh, básicamente se generan por la liberación de energía de los electrones. Básicamente un fotón se origina a partir de un electrón que libera o cede energía al medio. Y a partir de la cantidad de energía que liberen, pues también va a ser la cantidad de energía que va a generar o aportar ese fotón al medio. Ahorita pues sobre todo en los aspectos de medicina nuclear vamos a hablar un poco más de eso. Bueno, eso en relación a las ondas electromagnéticas. Ahora, en relación a las ondas mecánicas, es decir, aquellas ondas sonoras. Hablamos de las que intervienen sobre todo en la luz y en otros procesos, pero hablamos de las ondas sonoras. Las ondas mecánicas pues difieren un poquito en cuanto a la clasificación, sobre todo en relación a su frecuencia. Las podemos clasificar en ultrasonidos, infrasonidos y pues también en el rango o el nivel audible. Para esto usamos la escala de los hercios, la cual pues tenemos que el rango audible, o sea, lo que como seres humanos podemos percibir en relación a esa intensidad es entre 20 y 20.000 hercios. Ruidos superiores a 20.000 hercios no son audibles, que serían los ultrasonidos, e inferiores a 20 hercios serían los infrasonidos, que tampoco pues logran ser audibles para nosotros, o al menos para la mayoría. ¿Qué otros aspectos son importantes para tener en cuenta en relación a la imagenología? La resolución espacial y la resolución temporal. La resolución espacial podemos entenderlo como aquel nivel de detalle anatómico que puede aportar una imagen. En este aspecto destacan sobre todo las tomografías y las resonancias, que nos brindan un nivel de detalle anatómico un poco más alto, un poco más elevado. Como podemos ver acá, pues por ejemplo la comparación de una pantalla de alta definición convencional en relación con una de 4K y cómo ese número de píxeles va a influir en la calidad final de la imagen. En cuanto a la resolución temporal, podemos hablar de la relación que hay entre la toma de las imágenes y los eventos fisiológicos per se. El mejor ejemplo o el mejor método imagenológico que me puede demostrar o aportar una mayor resolución temporal es el ultrasonido. Ya que el ultrasonido pues, me permite como ver ciertos fenómenos a tiempo real. Por ejemplo, el ultrasonido, que puede ser por ejemplo el ecocardiograma, me muestra básicamente en tiempo real cómo funcionan las válvulas cardíacas, de qué manera se pueden ver afectadas, al igual que los músculos cardíacos, etc. Aquí vemos pues un pequeño ejemplo de cómo se define esa resolución temporal. Listo, ahora sí entrados en materia. Vamos a hablar en primer lugar de los métodos basados en radiación ionizante. Sí, es decir, en aquellas ondas que se encuentran como a la derecha de ese espectro electromagnético, que tienen una baja longitud de onda, pero que son muy oscilatorias, o sea, que tienen mucho movimiento, que tienen una alta frecuencia, que serían los rayos X, y pues el TAC y el DEXA, que también funcionan pues a partir de rayos X. Entonces, los rayos X. ¿Cómo se realiza el examen? Básicamente es según en función de lo que yo quiera ver. Si yo quiero valorar pues simplemente una fractura, simplemente ubico o coloco el equipo de rayos X en el sitio anatómico que yo quiero explorar. Lo mismo pues en el tórax. Si yo quiero valorar el tórax, ubico el paciente de esta manera que me permita generar una imagen con una mayor amplitud y un nivel de detalle pues más amplio. ¿Qué usos corriente le puedo dar a los rayos X? Sobre todo en ortopedia, que es el uso más extendido, sobre todo para definir fracturas, en relación pues al tratamiento y el seguimiento que le debo hacer. A nivel torácico, sobre todo para hablar pues las consecuencias del trauma, enfermedad pulmonar, y también podría ponerse como enfermedad cardíaca. Abdomen,
pues gusta usarse en niños, sobre todo en niños que no nos gusta irradiarlos tanto, pero también puede ser muy útil, por ejemplo, en contextos de obstrucciones intestinales, como un primer acercamiento. La angiografía, que pues, esta es a partir de medios de contraste que permite observar vasos sanguíneos. En odontología, sobre todo para los cirujanos maxilofaciales o para el seguimiento de ortodoncias, pues, en relación al posicionamiento de los dientes. El carpograma, que es un método para tamizar el crecimiento pues, a partir de la densidad de los cartílagos en los niños. Bueno, ¿qué señal o principio físico surge acá? Entonces hablamos de radiación ionizante en el espectro de los rayos X. A partir de los fotones. Tenemos que es una longitud de onda baja con una frecuencia aumentada. Aquí, pues en el espectro de los rayos X. ¿Cómo se produce y se capta la señal en una máquina de rayos X? Entonces, para esto vamos a ver un circuito de una máquina de rayos X en dos partes. En un circuito A, que me genera liberación de electrones, que es lo que vamos a llamar el efecto de Edison, y un circuito B, que me genera la aceleración de esos electrones liberados en el circuito A. Entonces, este circuito A y a esta liberación de electrones lo voy a llamar el efecto de Edison, y a este circuito B y a esta aceleración de los electrones liberados por el circuito A lo voy a llamar el efecto Forer. Cuando se liberan esos electrones en el circuito A y el circuito B genera esa aceleración de fotones va a chocar contra esta placa, y cuando esos electrones chocan contra esta placa va a generar el efecto Roth, es decir, el choque de electrones contra esta placa opuesta es lo que me va a generar la liberación de fotones, porque yo voy a hacer que esos electrones cambien de un nivel de energía a otro, y esa energía liberada es lo que finalmente va a ser un fotón. Esos fotones se van a dirigir hacia la estructura anatómica, y de acuerdo a la estructura anatómica pues van a generar la silueta de la misma. Aquí puedo recordar que básicamente cómo entendemos esto. Los fotones que no logran pasar son los que me generan la silueta del hueso. Es decir, aquí en este hueso no logran pasar fotones, por eso es que se dibuja la silueta, porque los que sí logran pasar hacen uno menor medida, pues dependiendo de la densidad del material que estén tratando de atravesar, van a generar este tipo de imágenes. Aquí pues vemos un poco más esquematizado ese proceso y esa relación entre los diferentes efectos. El efecto de Edison, Forer y Roth. Cómo se liberan los electrones, cómo se genera la aceleración y cómo el choque produce la liberación de fotones. Y cómo esos fotones finalmente, según qué tanto puedan atravesar ese material, van a generar este tipo de imágenes. Aquí pues un ejemplo de cómo se verían las imágenes en rayos X. Un ejemplo pues de una radiografía de tórax que me describe los diferentes tipos de densidades. Para la radiografía, pues por convección hablamos de radio lúcido a todo aquello que sea negro y de radio opaco a todo aquello que sea blanco. Lo que es negro pues generalmente es aire. Y realmente es aire porque pues eso implica que los fotones pudieron pasar muy fácilmente por ese medio, por eso no generó como ninguna silueta. Y lo que es blanco o radio opaco realmente son estructuras un poco más sólidas. Hablamos del hueso, hablamos de los órganos, hablamos por ejemplo de los objetos metálicos, para este caso pues un marcapasos, que pues no permite el paso tan efectivo de esos fotones. Acá podemos ver pues ejemplificado una pequeña, bueno no pequeña, una fractura muy compleja a nivel del húmero. Bueno, ¿qué ventajas y qué desventajas puede ofrecer el uso de los rayos X? Un lugar que es de bajo costo, o sea, eso está disponible casi que en todos los niveles de atención. Un lugar que es relativamente fácil de usar. En tercer lugar, que es compatible con implantes metálicos. O sea, los rayos X yo no tengo pues que tener ninguna precaución en relación pues, a pacientes que puedan tener algunos objetos metálicos pues en su cuerpo. Entonces pues es muy útil sobre todo para estudiar los impactos de bala. Y los estudios óseos
pues como el uso más extendido. ¿Qué desventajas tiene? Que no deja de ser radiación ionizante. Recordemos que la radiación ionizante, pues como su nombre lo dice, es una radiación que genera una energización, o sea, por eso que puede generar una actividad biológica o metabólica en el tejido pues, con el que choca. En segundo lugar, que tiene una baja resolución, ¿sí? O sea, el nivel de detalle anatómico no es el mejor, pero pues para ciertos casos pues nos da como justo lo que necesitamos. Y en tercer lugar, por esa misma baja resolución, no hay como una buena diferencia en cuanto a los tejidos blandos, pero pues para eso tenemos otros métodos. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la tomografía axial computarizada. Tomografía axial computarizada la podríamos entender como una radiografía en 3 dimensiones. Básicamente, ¿cómo se hace? Básicamente se introduce el paciente en un tomógrafo según el sitio anatómico que yo quiera explorar. Y generalmente pues ese es el aspecto que tiene un tomógrafo. Básicamente aquí vemos un paciente que probablemente le están haciendo un ataque de cráneo para su estudio. ¿Qué usos corrientes tiene la tomografía? Sobre todo en oncología, para determinar el estadiaje o el seguimiento de esas masas. Radioterapia, para la cirugía mínimamente invasiva. A nivel de imágenes intracraneales o en el céfalo, sobre todo para los acercamientos iniciales de los accidentes cerebrovasculares, la caracterización de tumores, a nivel de cuello, sobre todo para la caracterización de cáncer de tiroides, a nivel pulmonar, pues casi para todo lo que yo quiera encontrar, sobre todo cuando tengo como patrones muy ambiguos en las radiografías, puedo pedir una tomografía como para complementar esas imágenes. A nivel de angiografía, cuando quiero complementar esas imágenes, sobre todo pues las imágenes de cráneo llegan a ser muy útiles en angiografía, o a nivel pulmonar, si lo que estoy sospechando, por ejemplo, es un compromiso del lecho vascular pulmonar, como en un tromboembolismo pulmonar, por ejemplo. A nivel cardíaco, todo pues para seguimiento de cardiopatía isquémica en algunos casos. Y a nivel abdominal, sobre todo para caracterización de abdómenes agudos, ¿sí? Abdómenes quirúrgicos como tal, y para caracterización de masas y neoplasios. ¿Qué señal o principio físico usamos acá? Exactamente lo mismo. O sea, hablamos de los rayos X, o sea, encontramos ondas en el espectro de los rayos X que se originan a partir de fotones, que es una onda pues, con una longitud baja, pero con una frecuencia alta. ¿Qué es lo que pasa acá? Como yo les dije, es básicamente una radiografía en tercera dimensión, porque en vez de ser un solo haz de rayos X que se emite, son múltiples haces de rayos X que me permiten generar una reconversión de tercera dimensión. ¿Cómo se produce y se capta la señal? Hay dos tipos de tomógrafos. Hay tomógrafos con una fuente única de rayos X. Básicamente lo que va haciendo es una transición a través de todo el tomógrafo. Entonces va tomando y emitiendo fotones. Esto va siendo captado por el software y pues se va generando la reconstrucción de la imagen. Pero hay otro tipo de tomógrafos que tienen múltiples fuentes de rayos X. Básicamente generan emisiones múltiples, secuenciales, que esto es adaptado y tomado por el software, y así es como termina realizando pues, la reconstrucción tridimensional de esas imágenes. Aquí vemos pues un ejemplo de cómo se puede generar esta imagen. Pues sería con una simple y cómo se generaría esa reconstrucción finalmente. ¿Qué imágenes me genera? Pues acá tenemos un ejemplo de todo pues de una imagen pulmonar y una imagen cerebral. La imagen pulmonar pues en dos ejes diferentes, que permite pues visualizar más ampliamente a nivel tridimensional. Acá vemos pues una radiografía de tórax con un posible patrón de vidrio esmerigrado, sí, pues muy común por ejemplo en el COVID-19. Y al lado derecho vemos una imagen de una tomografía cerebral. ¿Qué ventajas tiene la tomografía? Que es un método rápido de hacer, que tiene una alta nitidez pues, anatómica, que tiene imágenes en 3 planos, o sea, en 3 dimensiones, y que debido a esa alta calidad de imagen y a esa alta resolución espacial, por así decirlo, facilita un poco más la toma de decisiones clínicas. ¿Qué desventajas tiene?
que es una radiación ionizante a dosis altas. Claro, si yo en los rayos X emitía solo unas de rayos X y eso me generaba pues cierta radiación, una tomografía que son múltiples haces de rayos X que me generan una imagen tridimensional, el nivel de radiación va a ser mucho más alto. Por eso es que no es un método que se recomiende en embarazadas ni en niños menores de 2 años. Acá pues tenemos una comparación que les quería traer a colación de la dosis de radiación efectiva que se mide en milisieverts, que es básicamente los efectos biológicos que tiene la radiación sobre el cuerpo, comparando un ataque de tórax con una radiografía de tórax. Tenemos que una radiografía de tórax emite una radiación equivalente a 0.1 milisieverts, que es como equivalente a 10 días de radiación natural de fondo, es decir, la que naturalmente estamos recibiendo todo el tiempo, pues solo por el hecho de existir, básicamente. En cambio, un ataque de tórax, dependiendo pues si es de dosis baja o dosis alta, puede llegar a tener o emitir una radiación o una dosis aproximada de radiación efectiva de 7 milisieverts, que es lo equivalente a una radiación de fondo de 2 años. Listo. Y en relación al último método que hace uso de los rayos X, vamos a hablar de la densitometría por absorción dual de rayos X. ¿Cómo se realiza el examen? Pues muy parecido a los otros, según la estructura anatómica que yo quiero visualizar, pero generalmente este es un método que se hace de cuerpo completo, ¿sí? Generalmente son análisis de cuerpo completo, y vamos a hablar por qué, porque pues básicamente la finalidad de utilidad clínica surge a partir de estos análisis de cuerpo completo. ¿Qué usos corrientes tiene la densitometría por absorción dual de rayos X? Sobre todo para valorar la densidad ósea en pacientes que con sospecha o con diagnóstico de osteoporosis para seguimiento. O sea, pues tanto para tamización, tanto para tratamiento como para seguimiento. Y a nivel de composición corporal, sobre todo pues cuando yo quiero realizar estudios en un paciente para tener la cantidad de masa ósea, su nivel de grasa corporal, su nivel de tejido magro. Y pues aquí pues como una imagen aproximada de lo que me podría generar una DEXA. Listo. La densitometría por absorción dual de rayos X funciona pues básicamente de la misma manera. Son rayos X, solo que es un haz de rayos X de alta energía con un haz de rayos X de baja energía. Y una partir de fotones con una longitud de onda baja y una frecuencia aumentada. Ya sabemos muy bien eso, ya sabemos bien que son los rayos X. ¿Cómo se produce y se capta la señal? Este es pues un aparato convencional de densitometría. Tiene varios componentes, un tubo de rayos X, que como les dije, son un haz de alta energía y un haz de baja energía. Estos haz de alta energía y baja energía son lo que me van a permitir caracterizar los tejidos, ¿sí? Pero yo quiero diferenciar el tejido óseo, del tejido magro, del tejido graso. Lo hago a partir de estos haces de rayos X a diferentes niveles de energía. Un colimador de rayos X, que básicamente lo que hace es unificar todos esos rayos X derivados del tubo, la superficie pues donde se encuentra el paciente, un contador de centelleo, el brazo pues que se desplaza sobre todo el cuerpo y finalmente el computador que integra todas esas señales para convertirlo en imágenes pues útiles para la medicina. ¿Qué tipo de imágenes genera? Genera este tipo de imágenes. Son estudios pues generalmente muy completos. Podemos ver pues cómo logra diferenciar todos esos tejidos y cómo brinda una información en relación sobre todo al nivel de densidad ósea, al nivel del tejido magro y al nivel del tejido graso descrito. Este pues también es un método pues probablemente valorado en los estudios de composición corporal, pero pues digamos que para la práctica médica en general tiene su máxima utilidad, sobre todo en la valoración y seguimiento de la osteoporosis. ¿Qué ventajas tiene la DEXA? Es un examen rápido de hacer, es muy confiable para la composición corporal, como les dije, y la dosis de radiación es baja, relativamente baja, porque son solo dos haces de rayos X, uno de alta energía y otro de baja energía, a diferencia, por ejemplo, de la tomografía, que son múltiples haces de rayos X. Desventajas, que no está tan disponible, por lo tanto es costoso, que
depende del operador, o sea, el operador tiene que ser alguien con experticia para tener resultados confiables. O sea, tanto del operador como del equipo, tiene que ser un buen equipo y un buen operador para tener resultados confiables. Listo.